¿Qué tal, amigas, amigos? Les saluda nuevamente el maestro Alan García Huitrón. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a la temporada de diálogos interactivos. Nos encontramos en la segunda temporada y el día de hoy toca el tema de criminología del riesgo, el caso de las juventudes mexicanas. Y bueno, vamos a analizar este tema, que también es derivado de una publicación en conjunto, en coautoría con el maestro Daniel Cunjama y también con Giovanni Hernández Uribe, que ayudó en la creación de este índice, bueno, del índice de jóvenes en riesgo que vamos a ver en la sesión. Entonces vamos a esperar un poco a que se vayan sumando las personas. Como ustedes saben, la idea pues es que haya la mayor cantidad de gente para que así podamos pues discutir, podamos analizar, dar respuesta a algunas de sus dudas, algunas de sus preguntas que vayan generando en los comentarios. Repito, estamos en la segunda temporada de diálogos interactivos. El día de hoy vamos a comentar este tema de la criminología del riesgo, el caso de las juventudes mexicanas. Como ustedes saben, esta es la segunda temporada. En la primera temporada tuvimos 4 temáticas muy importantes, todas ellas: trata de personas, el fenómeno de la corrupción, hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia, prevención del delito. Y en esta segunda temporada también iniciamos con temáticas muy importantes, como fue la política de seguridad en México, evaluación criminológica. Y bueno, ahora nos toca este tema de la criminología del riesgo, el caso de las juventudes mexicanas, como les decía, también a partir de un capítulo que se escribió en este libro, que es Múltiples miradas de la criminalidad, coordinado por el doctor Pedro Peñalosa, editorial INACIPE y también la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y bueno, ahí generamos un capítulo que también es importante decir, es derivado de otra publicación, de un libro, en la cual pues es autor el maestro Daniel Cunjama. Participó en él con un capítulo sobre delincuencia organizada, y este libro se intitula Juventudes, jóvenes en riesgo, pandillas y delincuencia organizada en México. Ese libro es Tirán-Lo Blanche, editorial Tirán-Lo Blanche, en 2015. Y derivado de ese libro, bueno, está este capítulo, que repito, es de la obra Múltiples miradas de la criminalidad, coordinado por el doctor Pedro Peñalosa. Y en ese libro escribimos Daniel Cunjama, Giovanni Hernández Uribe y un servidor, un capítulo sobre el índice mexicano de jóvenes en riesgo. Y derivado de ello, pues vamos a tocar este tema. Repito, el título es Criminología del riesgo, el caso de las juventudes mexicanas. Vamos a esperar un poco más a que la gente se vaya sumando. Quédense con nosotros. Van 6 personas, entran y se van. La idea es que se queden, que participen, que es gratuito, no les cobro nada, no se asusten, es totalmente gratis. Y pues la idea, como lo he comentado en las sesiones anteriores, es difundir el conocimiento, discutir el conocimiento, en particular de la disciplina científica que es la criminología, y de todos los problemas o problemáticas que están a su alrededor. Entonces el día de hoy vamos a discutir este tema, criminología del riesgo, el caso de las juventudes mexicanas. Vamos a esperar a que se sumen más personas. Vamos a esperar unos 2 minutitos para que ya vamos en 9, que lleguemos como a 15, a 20 y ya podamos comenzar. Repito, el tema es criminología del riesgo, el caso de las juventudes mexicanas, derivado de un capítulo en esta obra que es Múltiples miradas de la criminalidad,
un capítulo en específico que escribí junto con el maestro Daniel Cunjama y el maestro Giovanni Hernández Uribe, que se intitula El índice mexicano de jóvenes en riesgo. Es una estimación estadística para pues acercarnos a la relación que existe entre las juventudes y la violencia y la delincuencia en nuestro país. Entonces vamos a iniciar ya. Me parece que hay 11, 12 personas. Entonces vamos a iniciar, como les comentaba, el día de hoy estamos en la segunda temporada, la tercera sesión dedicada al tema de la criminología del riesgo hacia un análisis o el caso de las juventudes mexicanas. Mi nombre es Alan García Huitrón, soy maestro en Derechos Humanos y Democracia, licenciado en Criminología y bueno, actualmente me desempeño como profesor e investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, y también en el Instituto de Estudios Criminológicos, el IECRIMT. Y bueno, como les decía, el cartel nos sirve para repetir el título, ¿no? Criminología del riesgo, el caso de las juventudes mexicanas, derivado de este libro que se llama Múltiples miradas de la criminalidad, el cual ustedes pueden adquirir en el Instituto Nacional de Ciencias Penales o en la UNAM, el cual se intitula Múltiples miradas de la criminalidad, del doctor Pedro Peñalosa. En él escriben varios colegas, entre ellos el maestro Daniel Cunjama y Giovanni, que junto conmigo pues dedicamos un capítulo a las juventudes en México. Y bueno, vamos a comenzar entonces. Aquí va a haber tres apartados. Por un lado, criminología del riesgo. En segundo punto vamos a observar, vamos a analizar sobre las juventudes en riesgo. Y finalmente analizar la apuesta más importante del capítulo y de esta sesión, que es el índice mexicano de jóvenes en riesgo, que es un índice construido por un servidor y por el maestro Daniel Cunjama y el maestro Giovanni Hernández Uribe, prácticamente hace 3-4 años, y bueno, el cual obviamente tiene que ser afinado, tiene que ser abordado de manera mucho más integral. Entonces vamos a comenzar con este primer apartado, que es criminología del riesgo. Como ustedes saben, desde hace prácticamente 30-40 años hay una transición muy importante, no solamente en la criminología, sino en cuanto al sistema de justicia penal, e incluso en cómo entendemos el Estado, cómo entendemos la gobernabilidad. Y es un poco ahí la idea de cómo surge el riesgo, la palabra del riesgo, el concepto de riesgo, y cómo va pues siendo utilizado por diferentes disciplinas, entre ellas la criminología, el derecho, la sociología, en fin. Entonces aquí tenemos principalmente tres ideas, tres fenómenos que son como muy importantes, los cuales nos dan pie a poner sobre la mesa, analizar el concepto de criminología del riesgo. En realidad, criminología del riesgo no existe como concepto, como disciplina. Como ustedes saben, hay diferentes categorías de la criminología. Está la criminología positivista, está la criminología interaccionista, está la criminología crítica, la criminología biológica, pero como tal, criminología del riesgo no existe. Existe la criminología actuarial administrativa, que, como ya veremos, es la que más se acerca a esta posibilidad de entender que la criminología es o tiene como principal objeto de estudio el riesgo. Pero entonces volvamos a estos tres, principalmente estos dos fenómenos, ¿no? Como les decía, desde los años 70, 80 existe una transición en los modelos punitivos, principalmente de la mano de David Garland, que es un criminólogo norteamericano, y también de Jock Jung. Ellos son principalmente los teóricos que van a profundizar sobre esta transición que está ocurriendo desde los años 70 en Estados Unidos y en Gran Bretaña, y que obviamente pues va a impactar en otros países. Garland le llama el fin del welfarismo penal, ¿no? Recordemos que posteriormente a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial pues existió lo que se le conoce como el welfare state, ¿no? El estado de bienestar,
después de la catástrofe, de que los estados quedaron devastados después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, ustedes ya saben, pues se construye la Sociedad de Naciones Unidas, hay un reacomodamiento, hay un nuevo orden mundial, también surge la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, o la URSS. Pero en ese sentido se instala lo que se le conoce como el estado de bienestar, es decir, estados o países particularmente preocupados por las cuestiones sociales, por la economía, por la salud, por la educación, el trabajo que puedan tener como derechos la población de sus propios países. Desafortunadamente, desde los años 70, 80, ese welfare state o ese estado de bienestar cae, produciéndose un rompimiento, una transición a lo que ahora se le denomina el welfare state, que ya es un estado, o más bien el regreso del neoliberalismo, y eso va impactando en todas las esferas. Particularmente impacta en la esfera penal, en cómo se va a castigar, cómo se va a hacer justicia. Entonces aquí tenemos diferentes cambios, ¿no? Diferentes transiciones dentro de esa transición del welfare state, ¿no? O del welfarismo penal al welfare penal o al welfare estatal. Pasamos, por ejemplo, de la rehabilitación a la retribución. Como ustedes saben, desde los años 30, 40 en Gran Bretaña y en Estados Unidos se puso un interés específico sobre la idea de la rehabilitación, sobre la idea de la reinserción. Ahora en México, como ustedes saben, desde el 2008 está la reforma y ahora ya se le conoce como reinserción social, pero esa criminología de los años 30, 40, que vino después de la escuela de Chicago, que todavía estaba dentro del positivismo social o sociológico, pues tenía una gran apuesta sobre la corrección, ¿no? De que los delincuentes podían corregirse, que los delincuentes podían reinsertarse. Desde los años 70, cuando estamos en el fin del welfarismo penal y en el regreso del neoliberalismo, del welfare state, ya no se habla de la rehabilitación, ya no se habla de la reinserción, sino solo de la retribución. Es decir, esta criminología o este modelo punitivo que surge en los años 70 con el welfare state o con el neoliberalismo, ya no cree en la reinserción, ya no cree en la rehabilitación. Incluso hay un texto muy importante que sale en los años 80 que se intitula What Works, ¿no? ¿Qué funciona dentro del sistema penal, dentro del sistema penitenciario? Y una de las conclusiones es nothing works, nada funciona, y entonces se llega a la conclusión de que el Estado no tiene por qué preocuparse por la reinserción, por la rehabilitación, sino simplemente por retribuir, ¿no? Hacia la víctima, por gestionar el riesgo, por controlar al delincuente. En ese sentido también vemos una transformación que va del delincuente a la víctima, ¿no? Como ustedes saben, la víctima pues siempre ha sido como el actor olvidado, relegado dentro del sistema penal, pero desde los años 70 y 80 en Gran Bretaña y en Estados Unidos, en este regreso al neoliberalismo, la víctima se pone en el centro. Es así que por eso que tenemos hoy en día en nuestro país y en otros países pues este renacimiento de la víctima, esta política más centrada en la víctima, que tiene que ver con más penas, con más cárceles, ¿no? De la última ratio al expansionismo penal, ¿no? También hay una transición que tiene que ver con la prisión principalmente. Si bien es cierto, desde los años 30, 40, dentro del welfarismo penal, la prisión era la última ratio, los estados estaban mucho más preocupados o más determinados en utilizar estrategias no penales, de que la prisión sea esa última razón o última alternativa que utiliza el Estado. Por el contrario, utilizaban más estrategias sociales, políticas sociales, pero cuando se termina el welfarismo penal, hay un expansionismo penal, y no necesariamente solo porque se utiliza más la prisión, sino que desde los años 70, 80, por ejemplo, hoy en México estamos hablando del sistema penal acusatorio, el cual pues ya es viejísimo, ¿no? En México fue de los últimos países en adecuar su sistema al sistema penal acusatorio, pero ya desde los años 70, 80 se visualizaba un sistema mucho más flexible. Como ustedes saben, uno de los principales objetivos del sistema penal acusatorio es despresurizar las prisiones, el que la gran cantidad de casos o de conflictos pues no necesariamente tengan que resolverse a través de la prisión, sino más bien de mecanismos alternativos de solución de controversias, de justicia alternativa, de salidas alternas.
Y eso es un poco lo que se mira desde los años 70 y 80, dice Garland, ¿no? De que de pasar de la última ratio de la prisión a un expansionismo penal a través de estas figuras flexibles y mucho más humanas, se dice de manera oficial. De los hechos a la opinión pública, como les decía, la víctima se pone en el centro de la política criminal y por ende hoy en día quien genera o quien impulsa, presiona más la política punitiva, pues son los públicos, ¿no? Las personas, ya no son los expertos. También vemos que hay un aumento, ¿no? Un regreso de la justicia expresiva, principalmente a través de penas represivas, ¿no? Política criminal emotiva del sentido común, como les decía ya, los expertos dejan de ser importantes en cómo se diseña y cómo se implementa la política criminal, y más bien los políticos están interesados en satisfacer las necesidades, las demandas de las víctimas de la sociedad en común. Aumenta el encarcelamiento, también se empieza a generar un modelo de prevención situacional, delincuentes incorregibles, ¿no? Empieza esta idea de como no existe la reinserción, no existe la rehabilitación, los delincuentes son monstruos, los delincuentes son incorregibles, los delincuentes son personas indeseables, ¿no? También empieza a generarse un modelo de privatización de las prisiones, de la privatización de la seguridad, de las policías, y también como último punto, ¿no? Dentro de esta transición del welfare state al neoliberalismo, se empiezan a utilizar mucho más las tecnologías, ¿no? Hoy vemos como en nuestro país también esto ha sido de manera muy importante impactado. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, pues un montón de cámaras de seguridad, ¿no? De vigilancia, que hace que la Ciudad de México sea la ciudad con más cámaras, con más presencia policial entre todas las ciudades del mundo. Entonces, este es un punto muy importante que hace emerger la criminología del riesgo, ¿no? Pero lo que aquí hacemos, en particular en este libro y en esta sesión, es ir más allá de la criminología actuarial o de la criminología administrativa, que fue una criminología que surgió en este contexto, ¿no? Sin embargo, nosotros tomamos la idea de criminología del riesgo más allá de una mera criminología administrativa. Por eso es que aquí vienen ustedes en este cuadro verde algunas rupturas, ¿no? Por ejemplo, de la prevención situacional a la prevención integral. Es muy importante entender que la criminología administrativa se sostiene en gran parte por la prevención situacional. La prevención situacional nos habla de que el delito es algo normal y hay que sobrevivir, que el Estado no tiene que preocuparse por atacar las causas, ya que las causas son complejas, son muy difíciles, cuesta mucho dinero. Entonces, más bien, ahora le dan esa responsabilidad que antes era del Estado, ¿no? En el welfare state, en el estado de bienestar. Ahora esa responsabilidad del Estado pasa a ser responsabilidad del individuo. Por eso es que estas ideas de, por ejemplo, en cuanto a la violencia contra la mujer, ¿no? De que dicen, bueno, te violaron por tu culpa o te asaltaron porque ibas de manera... Eso tiene que ver con esta transición, ¿no? De cómo empieza una responsabilidad, a desvanecerse la responsabilidad estatal hacia los individuos. Y ahí es donde entra la prevención situacional. Por eso la prevención situacional está centrada mucho en la oportunidad, mucho en los espacios, ¿no? En el diseño ambiental. Lo que acá nosotros decimos es que esta criminología del riesgo no se basa solo en prevención situacional, sino tiene que basarse en una prevención integral. Entonces, cuando hablamos del riesgo, no solamente estamos hablando de un concepto situacional, sino de un concepto social también, de un concepto cultural incluso. Del acto racional al acto simbólico, ¿no? Dentro de la criminología administrativa, todos los delincuentes son personas o seres humanos racionales que lo que intentan es más bien hacer un equilibrio entre los costos y beneficios. Más bien lo que nosotros hacemos desde la criminología del riesgo es trascender a esa percepción racional, ¿no? Limitada, y más bien entender, junto con otras criminologías, como por ejemplo la criminología cultural, que el acto no es racional sino es simbólico. De las oportunidades al contexto de factores, ¿no? Si bien es cierto, las oportunidades son como el principal objetivo de la criminología administrativa, reducir las oportunidades de que exista el delito, nosotros más bien pasamos de oportunidades a hablar de contextos de factores, ¿no? Que eso es un poco lo que intenta la criminología del riesgo disminuir.
De la administración a la transformación, esa es otra de las diferencias que también nosotros proponemos de esta criminología del riesgo, a diferencia de la criminología administrativa. La criminología administrativa, como su propio nombre lo indica, no le interesa reducir, no le interesa eliminar el delito, sino solo administrarlo, ¿no? Más bien nosotros hablamos de que hay que transformar esos contextos, de que no solamente se administra, ¿no?, las víctimas, quiénes son las víctimas, quiénes son los victimarios, sino más bien transformar esos contextos, transformar esas vidas, esas posibilidades de que pueda reducirse la violencia y la delincuencia. También pensamos en que uno de los errores de la criminología administrativa pues fue basarse en las estadísticas oficiales y en las encuestas de victimización, lo cual, como ustedes saben, pues muchas veces no es un dato objetivo. Hoy en día criminólogos que partan de las estadísticas oficiales para aproximarse a la realidad criminal pues están en un error. Hoy se sabe que las estadísticas oficiales pues pasan por un montón de filtros que obviamente deforman la realidad criminal. Por eso es que nosotros le sumamos, ¿no?, a las estadísticas y a las encuestas de victimización también estudios cualitativos, ¿no?, de reconstrucción de historias de vida, observación participante, todas estas metodologías que fueron fundamentales en la Escuela de Chicago a principios de los años de 1900, son fundamentales integrarlas en esta criminología del riesgo. Del razonamiento económico al razonamiento sociocultural, como les decía, la criminología administrativa parte de la prevención situacional y parte de que el acto delictivo es racional, ¿no? En ese sentido tiene una racionalidad económica. Sin embargo, lo que nosotros proponemos de esta criminología del riesgo es que más bien se sustente en una racionalidad sociocultural, ¿no?, de entender que el fenómeno de la violencia y la delincuencia está atado no solo a espacios o a oportunidades o a decisiones que toma el sujeto, sino más bien a estructuras sociales y culturales arraigadas e históricas también del propio sujeto y de su entorno. Del expansionismo penal a la humanización punitiva, lo que tratamos de la criminología o con la criminología del riesgo pues es no expandir el sistema penal como sí lo ha hecho la criminología administrativa, sino más bien de humanizar el sistema punitivo. Y finalmente, del pánico moral a la evidencia científica, ¿no? Cuando nosotros hablamos del riesgo, y eso es un poco también lo que hay que tener en cuenta, el riesgo es un concepto que surge, como ustedes saben, del sociólogo Ulrich Beck en su libro de Sociología del Riesgo o Sociedad del Riesgo, y a partir de ahí, que también fue de los años 70s, 80s, pues se viene experimentado una especie de alarmismo, ¿no? Dice Luhmann respecto a Beck, que Beck inaugura el alarmismo del riesgo, ¿no? Es decir, que hoy prácticamente todas las personas creen que están en este particular punto, están en riesgo de ser víctimas de la delincuencia, en riesgos de ser víctimas del delito. Más bien nosotros lo que proponemos es pasar del pánico moral a la evidencia científica, ¿no? Y fundamentalmente pasar de la peligrosidad al riesgo, que para nosotros es fundamental. Por eso es que la criminología no es criminología de la peligrosidad, ¿no?, o criminología del delincuente, sino más bien criminología del riesgo. Y aquí vienen algunos puntos de cómo diferenciar el riesgo de la peligrosidad, ¿no? Como ustedes saben, la peligrosidad fue un concepto, y todavía lo es, ¿no?, fundamental en la criminología. Surge como peligrosidad, ¿no?, como temibilidad, principalmente de la escuela positivista, y después se transforma en peligrosidad. Pero hoy en día hay muchas críticas, hay muchos desencuentros en contra de este concepto, por lo cual se ha construido esta alternativa del riesgo. Por ejemplo, la peligrosidad es una variable discreta, estática y genérica, ¿no?, mientras que el riesgo es un constructo continuo, variable y específico. Hablamos de que el riesgo es una construcción sociocultural, no es un dato dado, no es un dato que ya está por definido, sino más bien está por definir. ¿Quién es o qué es el peligroso, ¿no? Cuando hablábamos de la peligrosidad, principalmente nos referíamos a la persona. Por eso es que desde este marco conceptual de la peligrosidad pues se llegó a discriminar, se llegó a criminalizar, a estereotipar mucho al delincuente. Más bien, en la categoría del riesgo nos vamos a referir a factores, a hechos, ¿sí? Y entonces pasamos de una categoría subjetiva como la peligrosidad a una con mucho más peso objetivo. ¿Para quién? Cuando hablábamos de la peligrosidad, ¿no?, el delincuente es peligroso para la sociedad,
pues es un concepto también bastante subjetivo, bastante abstracto, y más bien acá hablamos de que el riesgo es hacia las propias personas, e incluso el delincuente tiene un riesgo para sí mismo, ¿no? De morir, de ser encarcelado, de otras circunstancias. Entonces es importante también esa diferencia entre el riesgo y la peligrosidad. Como les decía, la peligrosidad principalmente es una aproximación subjetiva, ¿no? Que está basada en instituciones o intuiciones, ¿no? En instituciones principalmente porque hablamos de que desde esta perspectiva, ¿no? Se decía el peligroso es el negro, el peligroso es la mujer, el peligroso es el pobre, ¿no? Bajo estas concepciones institucionales, racistas, discriminatorias. Más bien el riesgo tiene que ser una aproximación objetiva y partir de la evidencia, partir de los hechos, de lo empírico. Aquí en la peligrosidad dominaban las disciplinas jurídico-patológicas, ¿no? La psiquiatría, la psicología, el derecho, mientras que en el riesgo principalmente son ciencias sociales. ¿Para qué sirve aquí en la peligrosidad? Para predecir cualquier tipo de violencia, y más bien el riesgo es para estimar el riesgo de aparición de un nuevo tipo de violencia en específico. Como les decía, la peligrosidad es un término genérico, mientras que el riesgo es un término subjetivo, es un término más específico y difícilmente se podría predecir, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. El riesgo o la criminología del riesgo nos podría ayudar para entender la probabilidad de que puedan ocurrir ciertos fenómenos, ciertas situaciones, pero no para predecir con un grado de certeza altísimo como en las ciencias exactas. Es así que podemos definir a la criminología del riesgo como una disciplina científica interdisciplinaria perteneciente a las ciencias políticas y sociales que tienen por objeto de estudio estudiar y transformar los contextos absolutos y relativos de riesgo sociales, culturales, económicos y políticos presentes en personas, entidades públicas o privadas en su relación con algún tipo de violencia específica a través de metodologías cualitativas y cuantitativas a fin de proponer medidas extrapenales concretas de reducción del daño, ¿no? Entonces, a partir de todas estas diferencias, de todos estos contextos que vimos en la lámina anterior, es posible construir, ¿no? Crear un concepto de qué es la criminología del riesgo, que es obviamente una disciplina científica interdisciplinaria que tiene por objeto de estudio, ¿no? Los contextos absolutos y relativos del riesgo. ¿Por qué hablo de contextos absolutos y relativos? Recordemos que hoy en día es muy importante entender que por ejemplo, la pobreza en sí misma no es un factor, sino más bien tiene que ver con la percepción que tiene la persona respecto a ese contexto de pobreza. Antes, principalmente antes de la criminología cultural, del realismo de izquierda, se pensaba que los factores eran absolutos respecto a la violencia y la delincuencia. Entonces, por eso se decía, la pobreza es un factor de riesgo, ¿no? La desigualdad es un factor de riesgo absoluto, y no daban un tiempo para considerar la percepción que tenían esas personas o esa persona respecto a ese fenómeno. Por eso hablamos de pobreza relativa y pobreza absoluta, ¿no? La absoluta pues sí tiene que ver con cuestiones de hecho, ¿no? Con la canasta básica, con ciertas medidas estadísticas o económicas del ingreso para decir tú sí eres pobre, tú no eres pobre. Mientras que la pobreza relativa es más bien cómo se siente la persona, qué experiencias, qué sentimientos, qué vivencias tiene respecto a ese fenómeno, si él se considera o no pobre. Por eso es que hablamos de que el riesgo, les decía en la anterior lámina, es una construcción social. No hay que tomar el riesgo como algo absoluto, como algo general, genérico, sino que más bien es cambiante, ¿no? Depende de los contextos sociales y culturales. Presentes en personas, entidades públicas o privadas. Recordemos que la criminología no solamente interviene respecto a las personas que delinquen. Hoy sabemos, por ejemplo, desde el derecho penal, que también las empresas, que también los estados delinquen, y bueno, la criminología puede generar ahí también contextos, puede intervenir para reducir el riesgo, ya sea en empresas o en entidades públicas, ¿no? En su relación con algún tipo de violencia específica, como decíamos, el riesgo, a diferencia de la peligrosidad, actúa en tipos de violencia específicos, mientras que la peligrosidad hablaba de la peligrosidad de la delincuencia como algo genérico. Más bien el riesgo tiene que ser sobre un determinado tipo de violencia, ¿no? Y eso es complicado porque incluso cuando, no sé, podemos pensar en dos sujetos que están en prisión por el delito de robo a transeúnte, ¿no? Con violencia.
aún bajo los mismos tipos penales, pues son diferentes en cómo lo afrontaron, en cómo llevaron el modus operandi. Entonces ahí habría que discutir, ¿no? Más que en categorías penales, en categorías sociales, para clasificar esos tipos de violencia, ¿no? Específica, a través de metodologías cuantitativas y cualitativas, como les decía, no solo a través de estadísticas, que en este estudio en particular hicimos estadística, ¿no? Pero después lo complementamos con historias de vida en prisión. La sesión que hicimos en la primera temporada, me parece que fue la tercera, de hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia, es como la parte complementaria de este primer estudio cuantitativo, a fin de proponer medidas extrapenales concretas de reducción del daño, ¿no? La criminología del riesgo tendría que vincularse a medidas extrapenales, es decir, a medidas no penales, a medidas de política social, de política económica, de política de reducción de daños, tanto hacia las víctimas como a los propios sujetos que están relacionados con la violencia y la delincuencia. Después vamos a pasar ahora a hablar sobre las juventudes en riesgo, ¿sí? Ya que tocamos el tema de la criminología del riesgo, que la definimos, que vimos cómo en un contexto en específico que fue del estado de bienestar al neoliberalismo fue como surgió, pero nosotros la interpretamos de una manera más amplia, no como una criminología administrativa. Ahora vamos a pasar a hablar sobre las juventudes en riesgo, y aquí tres puntos son muy importantes a entender, ¿no? Que nos hacen escapar de los lugares comunes o del sentido común que domina muchas veces este tipo de cuestiones de la relación entre las juventudes y la delincuencia. En primer lugar, ya no hay que hablar de juventud, sino de juventudes, ¿no? Desafortunadamente la juventud, como ustedes saben, pues ha sido un constructo principalmente desde la biología, desde la psicología, y entonces se piensa que la juventud es una etapa, ¿no? Que está mediada por la niñez y la adultez, ¿no? Y en ese sentido se define a la juventud como algo biológico, como algo psicológico. Sin embargo, afortunadamente la sociología, la antropología nos han permitido problematizar, complejizar mucho más este concepto de juventud, de decir que no es la juventud sino las juventudes, dado que cada uno de nosotros, ¿no? Pues enfrenta de manera distinta el mundo, ¿no? La juventud o las juventudes sería más bien una forma de estar y no una forma de ser. Esa es una de las diferencias que nos ayuda en la antropología y la sociología a entender el peso de la cultura, de la historia y del contexto, ¿no? En ese sentido, las juventudes no es algo dado, no es algo biológico, sino es una construcción sociohistórica, ¿no? De relaciones, de poder incluso. Eso nos permite, obviamente, romper con este cliché, ¿no? Que les decía, pues es un lugar común, ¿no? En las charlas de relacionar de forma causal la juventud con el delito, y más bien hablar de la recursividad de las violencias. Desde los años 60, 70, por ejemplo en la Convención de París sobre prevención del delito, se empezó a hablar de que había una relación causal entre delito y juventudes, y entonces decían que los países que tenían mayor población entre los 18 y los 29 años de edad eran los países que tenían más violencia, más delincuencia. Sin embargo, hoy si hacemos este ejercicio nos daremos cuenta, por ejemplo en México, que las entidades federativas con mayor presencia o con mayor porcentaje demográfico de juventudes no son necesariamente los que tienen mayor índice delictivo, los que tienen mayor casos de violencia. Por eso es que la juventud y el delito no es una relación demográfica, sino es una relación simbólica, ¿no? No es de que los jóvenes, por ser jóvenes, ¿no? Por esa condición psicológica y biológica, automáticamente transgredan las normas, como se piensa desde la psicología muchas veces o desde la biología, sino que más bien tenemos que entender el contexto que rodea a las juventudes. Por eso es que hablamos de la recursividad, no tanto de la causalidad, sino de la recursividad, para entender que las juventudes son primero productos, ¿no? De la violencia estructural y cultural, y a su vez productores de la violencia directa. Como les decía, no es una relación demográfica entre juventud y delito, no es que mayor juventud, más delito, ¿no? No es una relación demográfica, sino más bien simbólica,
principalmente de dos aspectos. Por un lado, de la precarización. Si nosotros vemos los contextos en los que se desarrollan las juventudes en el mundo, pues nos daremos cuenta que, por ejemplo, en México, casi el 50% de los jóvenes de 18 a 29 años de edad vive en pobreza, en contextos de pobreza, casi el 50%. Y nos vamos así con cada uno de los indicadores sociales, con el acceso a la salud, acceso a la educación, con el desempleo, la economía informal. Entonces, más bien la relación está entre, no es que sea demográfica, sino más bien simbólica respecto a las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que están viviendo las y los jóvenes. Y por otro lado, también otro punto que es importante en esta simbología, además de la precarización, es la selectividad penal. Desafortunadamente los jóvenes son el objeto favorito, ¿no?, del sistema penal, del sistema tanto estático como dinámico, ¿sí? Entonces hay una relación incrustada en el pensamiento o en el imaginario colectivo, incluso de instituciones policiales, de instituciones de procuración de justicia, de relacionar el delito con la juventud. Es por eso que gran parte de las persecuciones, de las investigaciones, siempre tienen como foco a los jóvenes. Incluso, y hay que aceptarlo también desde la academia, hay como un favoritismo, ¿no?, de entender que delito principalmente en los jóvenes, ¿no?, en las juventudes. Y eso obviamente pues crea un falso imaginario o una selectividad, ¿no?, una selectividad imaginaria de pensar que los jóvenes son los únicos delincuentes y que las personas adultas mayores, ¿no?, por ejemplo, no delinquen. Pasa un poco lo mismo con la pobreza, ¿no?, con las clases marginadas, con las clases excluidas del sistema político y económico, de pensar que son las únicas que delinquen, cuando también los delitos de cuello blanco, cuando también los estados, los políticos, los empresarios también transgreden las normas positivadas. Entonces hay que tener en cuenta estas dos cuestiones cuando uno dice, sí, en efecto, la violencia que vive México y que vive gran parte del mundo tiene un rostro juvenil, sí, pero no es porque haya una relación causal demográfica, ¿no?, de que juventud es igual a delito, sino que más bien tiene que ver con estos dos dispositivos, ¿no?, la precarización, el contexto en el que se desarrolla el joven, pero también el que es un objeto favorito de la selectividad penal. A menor edad es mucho más fácil que alguien pueda caer en prisión, ¿no? Eso también está comprobado. Y es así que llegamos a un concepto, a una definición de qué es juventud, ¿no?, o juventudes en riesgo. Daño latente propio de las sociedades contemporáneas que abre en las juventudes, en particular las menos favorecidas, la posibilidad de vincularse con la violencia y el delito, ¿no?, ser encarcelado o morir. Ese es el concepto que nosotros tomamos en este estudio de criminología del riesgo, de juventudes en riesgo. ¿El riesgo de qué? Pues de vincularse a la violencia y a la delincuencia, ¿no? Entonces, el objetivo es precisamente mirar qué condiciones sociales, qué contextos, qué factores, qué variables son importantes para determinar una menor o mayor probabilidad de los jóvenes en su relación con la violencia y la delincuencia. Y es así que se construyó en 2014-2015 el Índice Mexicano de Jóvenes en Riesgo, el cual está conformado por 7 variables y 25 indicadores, ¿no? Estas variables, estos indicadores, fueron tomados o derivados de la literatura especializada que existe en nuestro país y a nivel internacional. Por ejemplo, de los estudios de Rosana Reguillo, de Francisca Cano, de varios autores que son expertos en materia de violencia juvenil, y entonces en ese sentido nosotros pudimos mapear cuáles eran las variables más importantes. Y muchas de esas variables tuvieron que sacarse, excluirse, ¿no? Obviamente la matriz era mucho más amplia por la disponibilidad del dato, ¿no? Ustedes sabrán, cada vez que hacemos o tratamos de generar análisis estadísticos, estudios estadísticos, pues estamos limitados por la disponibilidad del dato. En México tenemos al Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, que es uno de los institutos pues más importantes del mundo. Pese a ello,
cuando nosotros hablamos de la desagregabilidad del dato, por ejemplo, pues nos encontramos límites, nos encontramos obstáculos, a pesar de tener el INEGI, que es uno de los más importantes del mundo. Entonces, si bien es cierto, partimos de una evidencia teórica, de una evidencia empírica con estos autores especializados, pues estas variables se tuvieron que reducir a 7 y los indicadores a 25 por la disponibilidad del dato. Es así que nosotros, como les decía, construimos, o más bien generamos este índice conformado por 7 variables, 25 indicadores. Por ejemplo, en economía, el porcentaje de pobreza, ¿sí?, el índice de marginación y el promedio de ingreso por hora trabajada. Todos estos indicadores están especializados para solamente el sector juvenil, que digo, ahí también hay una discusión, porque si ustedes ven, dependiendo del organismo internacional o del organismo nacional, cada uno tiene su espacio, ¿no?, etario, de cómo considerar a los jóvenes. Aquí nosotros en este libro partimos de que jóvenes son de 18 a 29 años de edad. Entonces, cada una de estos indicadores, cada una de estas variables está ya pensada o está medida respecto a la población de 18 a 29 años de edad, ¿no? Son indicadores para jóvenes. Entonces, les decía, en economía tenemos pobreza, marginación, promedio de ingreso por hora trabajada, y decíamos, o sea, quisimos aumentar estos indicadores, pero la estadística, la base de datos, pues nos limitaba a estos en específico. En educación, la deserción escolar, jóvenes que no asisten a la escuela. Es importante decir que es un índice. O sea, no es que nosotros estemos entendiendo que pobreza es igual a delito o pobreza es igual a riesgo de violencia, sino que más bien hay que entender que la pobreza es solamente un pequeño pedazo de un mundo de variables, de un mundo de factores que, interrelacionadas entre sí, pues provocan la menor o mayor probabilidad de que los jóvenes estén en riesgo. No que los jóvenes delincan, sino que estén en riesgo, ¿no? Esto es un poco la utilidad de esta palabrita, a diferencia de la peligrosidad o la diferencia de jóvenes delincuentes. Entonces, cada una de estas variables tiene sus propios indicadores, mismos que están sustentados en la teoría, como les decía, y que fueron adaptados a la disponibilidad del dato, y que no hay que entenderlas por sí solas como una variable causal, sino más bien de probabilidad, ¿no? Juntas, entre todas, interactuando entre sí, dan esa posibilidad. Y es así que nosotros pues generamos estos mapas, ¿no? Cada una de las variables tiene un mapa, ¿no? Por ejemplo, está el índice de jóvenes en riesgo respecto a la variable de economía. Todos estos datos son del 2010. Ahora, por ejemplo, que está, se interrumpió por lo del COVID-19, pero el INEGI ya estaba pues levantando el censo 2020. En un futuro probablemente nosotros podamos generar este índice para el 2020 y entonces comparar cómo se ha transformado, cómo se han movido estos riesgos de juventudes respecto a economía, educación, familia, comunidad, salud y desarrollo social. Y aquí ustedes tienen ya el índice complejo, ¿no? El índice compuesto, el índice mexicano de jóvenes en riesgo. Los colores verdes obviamente son los que tienen, o las entidades federativas que tienen un riesgo muy bajo, mientras que los colores pegándole a rojo, ¿no?, amarillo, naranja y rojo, son las entidades federativas que tienen un mayor riesgo de juventudes relacionadas con la violencia y la delincuencia. Como les decía, es el producto final del análisis realizado. Como se puede observar, gran parte de los estados de la República Mexicana, casi el 62.5%, representan un riesgo medio para las juventudes mexicanas, mientras que casi el 40% representan un riesgo bajo. Y aquí les confieso, ¿no?, cuando el maestro Adrián Cunjama y un servidor vimos este mapa, pues nos sorprendió un poco, sobre todo por el contexto en el que se discute y se genera este índice. Ya lo mencionábamos, de esta mediatez, ¿no?, de esta cuestión mediática de entender que los jóvenes son delincuentes y que tenemos un problema de pandillas, un problema de delincuencia juvenil. Y bueno, en este mapa, como ustedes pueden observar, pues lo sorprendente es que en términos generales México no tiene un riesgo medio, no tiene un riesgo alto, perdón, ni muy alto de juventudes en riesgo. Eso no quiere decir que obviamente se deje de trabajar y pensemos que estamos en la panacea,
sino que tal vez habría que afinar mucho más el índice. Hoy en día, en este año 2020, estamos por generar este mismo índice, pero a nivel municipal, para que sea mucho más exacto, mucho más fino, y nos pueda pues generar una imagen mucho más profunda de esta cuestión, ¿no? Pero eso es un poco lo que quería comentarles, ¿no? A partir de esta investigación que hicimos en 2014-2015 en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que fue generar un índice de jóvenes, un índice mexicano de jóvenes en riesgo. Entonces aquí tienen el mapa, ¿no? Las variables y los conceptos y los contextos que están detrás, ¿no? de este fenómeno. Entonces vamos a mirar las preguntas, las dudas que ustedes tengan. En la medida de lo posible trataremos de responderlas. Si tienen alguna duda sobre la investigación que hicimos, que estamos presentando el día de hoy ante ustedes, si tienen alguna duda, algo que pueda a lo mejor profundizar. Aquí Aline Ramírez dice: ¿la criminología del riesgo se basa en la criminología ambiental y cultural? Sí, como les decía, aquí principalmente en esta diapositiva, entendemos que el riesgo es una palabra que indiscutiblemente se relaciona con la criminología administrativa, que es una de las criminologías que da luz, ¿no? Se origina en este cambio entre el estado de bienestar y el estado neoliberal. En ese sentido, puede parecer que esta criminología del riesgo a la que nosotros nos adscribimos es una criminología neoliberal. Por eso es que nosotros decimos que hay que ir más allá de la criminología administrativa, hay que ir más allá de la criminología actuarial. Entonces yo te diría sí y no, ¿no? Sí, porque es parte, ¿no? de esa criminología administrativa que está siendo originada desde los años 70 y 80 como parte de la transición al neoliberalismo, pero no porque vamos más allá. No solo entendemos que es prevención situacional, que el sujeto es un actor racional, que no solamente hay que estar atentos de las oportunidades, que no solo hay que administrar. Por eso decíamos, este cuadrito verde nos posibilita a nosotros despegarnos, ¿no? de la criminología actuarial o de la criminología del riesgo administrativa, que sí está preocupada principalmente por reducir las oportunidades a nivel ambiental. Por ejemplo, tú hablas ahí de la criminología ambiental y cultural. En realidad lo que nosotros hacemos es un match, ¿no? Es un match entre la criminología ambiental y la criminología cultural, e incluso entre el positivismo sociológico, porque hablamos de que todavía hay que entender o hay que tener presente no las causas, sino los factores o los contextos de riesgo. Entonces, en ese sentido, deja de ser una criminología ambiental solo preocupada por los ambientes, por el ambiente físico, y pasa a ser una criminología del riesgo más compleja, porque le insertamos también la parte simbólica, ¿no? y la parte de los contextos de riesgo. Entonces, por eso te decía, sí, parte de la criminología administrativa, pero va más allá de esa criminología neoliberal, ¿no? que administra solamente el delito y la violencia. Mencionas que la relación causal es mayor sobre los jóvenes, pero ¿qué me puedes decir de los niños que viven en sociedades donde la narcocultura se encuentra presente? Pero ahí, ojo, ¿no? Porque yo no hablo de que la relación causal es mayor en los jóvenes. Incluso en lo que les decía, o sea, cuando nosotros decimos que los jóvenes son los que más delinquen, y nuestras fuentes es las estadísticas oficiales y el sistema penitenciario, ojo, porque eso puede ser un error. ¿Y eso qué tiene que ver? Principalmente con los símbolos de la precarización y la selectividad penal. Porque muchas veces analizamos las estadísticas oficiales, los registros del sistema penitenciario, y concluimos que en efecto la mayor parte de los que están en prisión, la mayor parte de los que cometen delitos son jóvenes, y entonces pensamos en que la juventud es una condición per se para el delito y la violencia, y no, es más bien simbólica, ¿sí? No es demográfica, sino simbólica, que tiene que ver con la precarización, con los contextos en los que viven y que pueden vivir otras personas, no necesariamente los jóvenes como condición etaria, y la selectividad penal, ¿no? Son los favoritos del sistema penal.
Entonces ahí ojo, porque la relación no es causal, es una relación dinámica, es una relación de probabilidad. Y tú hablas de los niños que viven en sociedades donde la narcocultura se encuentra presente. Es complicado, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, o sea, pensar que la violencia y el delito es producto de un factor o de una causa, sea esto un ambiente, una situación, una condición, es muy complicado de probar empíricamente. Hoy en criminología, después de prácticamente 200 años, sabemos una cosa, ¿no? Y que no es un conocimiento determinante, ¿no? Sino probabilístico. Es decir, hoy sabemos que el que delinque, que el que violenta, el que transgrede una norma social, no lo hace solo por un factor, sino por un contexto de factores. En ese sentido, la narcocultura pues es un factor, pero que tiene que estar relacionado con otros tantos para que en efecto dé una menor o mayor probabilidad de que el sujeto delinca. En ese sentido hay que tener cuidado, porque muchas veces si nos vamos con la finta de la relación causal, terminamos criminalizando, terminamos generando estereotipos, ¿no? Por eso les decía, en su momento se generó con los pobres, ¿no? Entonces todos los pobres eran delincuentes y todos los que veían videojuegos eran delincuentes y todos los que escuchaban corridos eran ya narcotraficantes. Hay que tener mucho cuidado porque la relación es mucho más compleja, ¿no? No es causal, sino es relacional, ¿no? Por eso ya en otras sesiones nosotros hemos hablado de criminología relacional, ¿no? En ese sentido, para romper un poco con esta causalidad mecánica, que es un poco lo que hablamos acá de las juventudes. No es una relación causal mecánica, ¿sí? Entre juventudes y delito, sino es dinámica, es relacional. No sé si tengan otra pregunta, ¿no? Otra cuestión que quieran ustedes Dice Alejandro, ¿se podría aplicar lo mencionado a otros ámbitos, por ejemplo ambientes cibernéticos, para tratar de definir estrategias de culturalizar a la sociedad al identificar ciertos comportamientos, ya que el contexto tecnológico, precisamente los jóvenes... ¿Qué tal, amigas? Una disculpa, se fue la señal. Pero estábamos respondiendo las preguntas. Decía Alejandro Rivera, ¿se podría aplicar lo mencionado a otros ámbitos, por ejemplo ambientes cibernéticos, para tratar de definir estrategias, ya que el contexto tecnológico, precisamente los jóvenes suelen ser más influenciables a buscar cometer delitos cibernéticos y buscamos identificar comportamientos que lleven a realizar estos delitos y generar estrategias para evitarlos? Sí, como les comentaba, hoy la criminología, este estudio para conocer por qué una persona o por qué una entidad política, pública o privada cometen delitos o cometen transgresiones a las normas positivadas, pues la respuesta es compleja. Antes se pensaba que solo era una causa, ¿no? En los principios de la historia criminológica se pensaba que esa causa era biológica, ¿no? Que había una tara biológica que hacía que los delincuentes cometieran, ¿no? O que las personas cometieran delitos. Después hubo otras criminologías u otras aproximaciones que hablaban más bien de lo social y no tanto de lo clínico, de lo estructural. Hoy más bien sabemos que son un montón de factores, por eso yo hablo de contextos de factores. Eso nos invita, ¿no? Nos exige pues ser muy cuidadosos con los discursos, con las decisiones que nosotros vayamos a tomar en relación a la violencia y a la delincuencia, sobre todo ante las estrategias de prevención que se supone son para disminuir este tipo de cuestiones. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Sin duda el contexto tecnológico pues es un facilitador, ¿no? Por eso es importante también, si bien es cierto en esta ponencia lo que les decía yo era ir más allá de la criminología administrativa, de la criminología actuarial, pues eso no implica dejar
de lado los factores situacionales que son muy importantes, ¿no? Que facilitan, como puede ser el contexto tecnológico, pues la reproducción de delitos, en este caso delitos cibernéticos. Pero obviamente hay que también entender al sujeto social, porque una de las críticas de la criminología actuarial, de la criminología administrativa, era precisamente que solo se basaba en el factor oportunidad, en el factor del espacio físico, y no hablaba o estaba desinteresado sobre conocer los factores del propio individuo que estaba motivado a delinquir, o de la víctima o de la comunidad. Es por eso que nosotros decimos que esta criminología del riesgo sí parte de esa criminología administrativa, pero va más allá al complementar esos factores situacionales con factores culturales, con factores sociales. Me acabo de conectar, de favor podría dar un repaso rápido ya que está muy interesante. Bueno, sí, lo que les decía es que el título es Criminología del Riesgo, el caso de las juventudes mexicanas, que parte de un capítulo escrito en este libro, que es Múltiples miradas de la criminalidad, del doctor Pedro Peñalosa. Decíamos que eran 3 apartados: el contexto, ¿no? Para entender cómo surge la palabra del riesgo y cómo impacta a diferentes disciplinas, entre ellas la criminología, sobre todo en criminología administrativa, pero cómo nosotros al decir criminología del riesgo nos estamos distanciando de esta criminología administrativa, principalmente también entender que hay una diferencia entre peligrosidad y riesgo. También hablamos del concepto, de las juventudes, ¿no? De no simplificar esta relación entre juventud y delito, sino más bien complejizarla, sobre todo con la precarización y la selectividad penal, la definición y bueno, los resultados de esta investigación desde la cual nosotros creamos o construimos el índice mexicano de jóvenes en riesgo, ¿no? Decíamos que fue sorprendente porque si ustedes lo miran, pues no es un país que esté lleno de rojo o de anaranjado, sino más bien que tiene en general un índice mexicano de jóvenes en riesgo de manera media, ¿no? Eso obviamente no nos tiene que dejar, ¿no? De lado el trabajo, sino más bien tratar de profundizar, de afinar este índice. Wendo Sabas, desde la criminología, ¿cómo se pudieran restablecer o construir redes sociales de apoyo para que se disminuyan los riesgos en los que se viven los jóvenes? Pues sin duda es una tarea titánica, ¿no? Porque muchos de estos riesgos, es importante decirlo, no son riesgos que sean controlados por los propios jóvenes. Es decir, que el joven de manera automática, de manera racional, de manera consciente, pueda distinguir entre situaciones de riesgo, situaciones no riesgosas, y que tenga la capacidad de decidir entre una y otra. Muchos de estos riesgos están indirectamente puestos, ¿no? Por estructuras sociales, por estructuras políticas y económicas. Entonces eso incide en que no hay que trabajar solamente con el joven, ¿no? Esa es otra de las diferencias con la criminología positivista o con la criminología administrativa. No hay que solo trabajar sobre las oportunidades, sobre el espacio físico, pero tampoco solo sobre las personas de manera individual, sino que también hay que trabajar en los contextos sociales, en las comunidades y en las estructuras políticas y económicas. Por eso yo decía, hay que pasar de una prevención situacional a una prevención integral. En la cual obviamente se integren otro tipo de políticas, ¿no? Que disminuyan también esos riesgos que son creados por el contexto político y económico dominante. Por ejemplo, hoy en día que estamos viendo el COVID-19, obviamente los riesgos pues no fueron individualmente elegidos por cada uno de nosotros, son riesgos que pues se van presentando, ¿no? Ante esta sociedad contemporánea, ante esta sociedad del riesgo, como decía Ulrich Beck, en la cual ya no se puede controlar la naturaleza, ya no se puede controlar la realidad, sino que se nos escapa entre las manos, y entonces se producen este tipo de situaciones en las cuales pues va a haber una marginalidad, una vulnerabilidad, ¿no? Le va a pegar más como ya se sabe, a la gente que menos tiene, a la gente que pues es parte de estos contextos precarizados, en los cuales pues muchas veces están conformados por jóvenes. Entonces esos contextos no fueron decididos por ellos, sino es que
conozcan cómo manejar y cómo controlar y cómo decidir, sino que también pues son dependientes de otro tipo de estructuras. Alejandro Rivera, ¿se podría aplicar lo mencionado a otros ámbitos, por ejemplo ambientes cibernéticos? Bueno, esa ya la respondí. No sé si tengan otra pregunta. Ese es del anterior. Vamos al nuevo, al video nuevo. No tiene mucho audio. No sé si tengan otra pregunta. Una disculpa por se nos fue la señal en el video que estábamos, pero aquí estamos de nuevo. No sé si tengan otra pregunta, otra cuestión. Traté de dar respuesta a los que estaban. Bueno, aquí ya tenemos. Mencionabas los indicadores de factor de riesgo en jóvenes. ¿Cuál sería la principal? Jenny Ramírez. Bueno, en realidad es una buena pregunta, porque también nosotros tuvimos ese problema, esa problemática que surge cuando haces índices, porque un índice está compuesto de otros índices, ¿no? Como les comentaba, el índice mexicano de riesgo está conformado por 7 subíndices, por así decirlo. El subíndice de economía, el subíndice de familia, el subíndice de comunidad, y cada uno de esos subíndices a su vez está conformado por indicadores. Entonces aquí la pregunta clave es la ponderación de las variables, la ponderación de los indicadores. ¿A qué le das más peso? ¿Sí? ¿A qué indicador, a qué variable le das más peso? Eso es una discusión que debe de tener pues tintes teóricos, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría? ¿Qué nos dicen los estudios empíricos? ¿Qué nos dice la evidencia científica al respecto? ¿No? Es mucho más de peso que un joven esté fuera del circuito educativo, a que el joven esté viviendo en un contexto de desigualdad, o es mucho más de peso que un joven provenga de una familia criminal, que el que tenga padres violentos. O sea, es una pregunta muy importante y muy interesante. Lo que nosotros hicimos en este índice mexicano de jóvenes en riesgo, en particular con los subíndices y los indicadores, fue darles un peso igual, porque obviamente iba a ser, a pesar de que hay evidencia científica que lo puede sostener, pues iba a ser muy arbitrario. Entonces lo que nosotros hicimos de forma mucho más neutral fue darle un peso igual a todos los indicadores, un peso igual a todas las variables, a todos los subindicadores. Entonces en ese sentido sería muy complicado, digo, desde la estadística, decir qué variable o qué indicador pesa más. Me parece que eso ya debería o exigiría entrar a cada una de las historias de vida, a cada uno de los casos, y entonces sí, en ese sentido, pues generar una interpretación mucho más profunda y decir qué indicador o qué variable o qué factor fue el que tuvo más peso en la historia de este joven al vincularse a la violencia y la delincuencia. Pero de manera estadística, donde manejas muchos indicadores, muchas variables, donde pues presupones una cierta homogeneidad, ¿no?, en las juventudes o en el objeto de estudio, pues es muy complicado. Eso, repito, exigiría hacer esa operación, pero ya en terrenos más cualitativos, en terrenos más próximos. Un criminólogo tu opinión sobre el desarrollo neuropsicológico y su relación con el proceso de toma de decisiones. Bueno, ahí también es otra de las preguntas clave, ¿no? Sobre todo hoy en día, como ustedes saben, cada vez conocemos más al cerebro,
cada vez se hacen mucho más avances dentro de esta disciplina que es la neurociencia y sus vertientes, entre ellas la neuropsicología, la neurocriminología incluso. Creo que es importante tener en cuenta, estar abiertos como criminólogos a los avances que tenga la neurociencia, pero también hay que tener mucho cuidado en cómo los incorporamos. Me parece que ahí está el punto clave, no en marginar, en olvidar o en negar sus aportes, sino en cómo los incorporamos, cómo los adecuamos en este ámbito en particular a la criminología. Porque me parece que, y digo, no generalizo, pero hay ciertos estudios de neurocriminología que nos remontan otra vez a esta causalidad mecánica, ¿no? A esta fórmula simplista de a mayor, no sé, sustancia neurotransmisora, mayor violencia, ¿no? Entonces me parece que es importante los diálogos entre los saberes. Ni la sociología tiene la respuesta, ni la economía tiene la respuesta, ni la neurociencia la tiene. Me parece que entre más dialoguemos entre los saberes, pues mucho más probabilidad de tener no la respuesta, sino acercarnos mucho más a la respuesta. En ese sentido me parece que la neurociencia tiene aportes fundamentales, pero hay que complementarlos con la parte cultural, la parte simbólica, la parte social. Eso es un poco también lo que hoy sabemos. Que el ser humano pues no es un pedazo de carne, un pedazo de huesos, ¿no? Que está ahí solamente tratando de ver qué le sirve, qué no le sirve del ambiente, del contexto, ¿no? O por ejemplo desde la neurociencia se dice que la maldad, que el ser humano no es malo, sino que es el cerebro, ¿no? Entonces los delincuentes están ya programados por el cerebro a determinadas conductas, a determinadas prácticas. Sin embargo, me parece que hay un vacío entre el cerebro y el contexto sociocultural. Ese es un punto que hay que tratar, ¿no? Por eso les digo, no es negar los avances, los hallazgos de esta disciplina en particular, de la neurociencia, sino más bien complementarlos, dialogar con otros saberes, principalmente los sociales, ¿no? Los políticos, porque también son importantes en la manera en cómo construimos a la violencia, cómo construimos al sujeto violento. Hoy se sabe que el que es violento, el que es delincuente, no es solo porque tenga el gen del mal, ¿no? Les recomiendo mucho la declaración de Sevilla, que se dio en los años 90, 1994 si no mal recuerdo. Es una declaración que convocó a diferentes actores, a diferentes especialistas de la biología, de la economía, de la sociología, de diferentes ramas para hacer una declaración sobre la violencia, la declaración de violencia en Sevilla, y en ella se enumeran un montón de tesis. Una de esas tesis es que es incorrecto decir que estamos predestinados al mal, a la destrucción. Es incorrecto decir que tenemos un cerebro que está activado para matar, que está activado para destruir. Es correcto decir que la violencia, que la delincuencia es una etapa fundamentalmente social, eh, deviene principalmente del contexto social. Por eso es que yo digo que la criminología es una disciplina científica que pertenece a las ciencias políticas y sociales. O sea, no podríamos entender el delito y la violencia sin mirar el contexto social, sin mirar el contexto cultural. Regresaríamos a estos escenarios del Robinson Crusoe, ¿no? Aislado en la isla y que no empieza a interactuar, que no empieza a demostrar su verdadera personalidad hasta que no llegan las demás personas, ¿no? Entonces, hoy también se sabe que la personalidad pues también se presenta en la interacción social, en las relaciones sociales y culturales. Por eso, repito, entre más dialoguemos entre estas disciplinas, pues tendremos mayores elementos para comprender el por qué una persona o una entidad política, pública o privada, pues transgrede las normas sociales. No sé si tengan otra pregunta, otra cuestión que sea interesante. Les falta el audio, no sé si haya que subir ahí.
Pues gracias a todas y todos y una disculpa por el error ahí de la señal, pero nuevamente agradecer a todas y todos su presencia, su participación, y como siempre pues invitarles a todas y todos a la sesión, a la próxima sesión de esta segunda temporada de Diálogos Interactivos, igual a la misma hora, a las 5 de la tarde, el día miércoles, para que podamos analizar, podamos discutir otra temática, otro tema criminológico importante. Y bueno, nada, ¿no? Que tengan buena tarde. Un saludo a todas y todos.